l'Ajuntament de València reconeix la labor de la Unitat de Família i de la Dona de la Policia Nacional, la UFAM. Des de la seva implementació, al maig de 2017, a nivell nacional i específicament a València Ciutat i a totes les comissàries locals de la província, la Unitat de Família i Dona, UFAM, desenvolupa un paper fonamental en la lluita contra la violència de gènere, tant des d'UFAM Recerca com des d'UFAM Protecció. Des de la seva creació, esta unitat especialitzada atén els casos de violència de gènere, domèstica i sexual, a més dels delictes en què són víctimes menors d'edat, aglutinant en un sol servei el que anteriorment era el SAP, UPAP i Grumel. A més, com a peça important d'esta unitat, destaquen les oficines de denúncies i atenció al ciutadà, ODAC, i la Inspecció Central de Guàrdia, ICC, que compten amb personal perfectament format. L'objectiu de la Policia Nacional en aquesta especialitat delictiva consisteix a donar una resposta efectiva, dirigida a prevenir i erradicar de la societat aquest delicte, així com a pal·liar i evitar una ulterior victimització de les dones que l'han patit i que després de superar pors i barreres decideixen fer el pas de denunciar. Així, des del primer moment en què una víctima de maltractament acudís a denunciar a dependències de la Policia Nacional, se li dona un tracte preferent i especialitzat, gràcies als programes de formació permanent i el grup d'atenció contra els maltractaments de la Policia Local de València, el grup GAMA. L'any 2003, GAMA començà la seva marxa amb un model descentralitzat, present en les 7 unitats de districte de la Policia Local de València. Aquest model s'ha mantingut en el grup de dedicació exclusiva creat recentment, que ha començat el seu treball fa un mes escassament, el dia 3 d'octubre de 2016, amb un doble objectiu. L'alcalde de València, Joan Rico Canut, i Albert Ribaño, secretari econòmic d'Igualtat i Inclusió de la Generalitat Valenciana, van entregar un diploma de reconeixement a la seva important labor a representants de la UFAM i del grup GAMA. Para nosotros es un día de extraordinaria emoción y es una doble emoción porque es un reconocimiento que siempre a todas y todos nos gusta, pero encima nos lo dan desde nuestra propia casa, nuestros propios compañeros y compañeras. Con lo cual es un doble honor para nosotros, nosotras, todos los compañeros que están aquí representando al grupo GAMA, están aquí conmigo. Soy una verdadera privilegiada de poder estar aquí dando vuestra voz, ¿no? Sobre todo queremos agradecer que es esa inquietud respecto a nuestro trabajo, en el cual nos coordinamos activamente, y gracias por vuestro trabajo diario, que nos engrandece a nosotros, ¿no? El equipo de Carmina, Sabina, todo el equipo de profesionales que formáis ese equipo que tenemos de mujeres empoderadas que nos ayudan a progresar cada día. Aquí seguiremos al servicio de las ciudadanas de Valencia, intentando mejorar día a día y siempre para y por ellas, para ser cada vez más iguales. Gracias. Pues queremos en primer lugar decir gracias. En un día como el de hoy estamos contentas, orgullosas y agradecidas de que sea el Grupo GAMA quien recoge este premio. Y nosotras no queríamos perdérnoslo y queremos dejar también un poquito de nosotras mismas en él. En el día de hoy recordamos a tantas mujeres, amigas, madres, hermanas, primas, que hoy ya no pueden estar con nosotros. Pero también queremos dejar una nota positiva y de esperanza. Siempre se pone una rosa o flores en aquellos sitios donde una persona
persona pierde la vida. Pero hoy nosotras queremos entregaros una rosa a vosotros, en representación de todos los policías del Grupo Gamma, por todas aquellas mujeres que hoy sí están vivas, por todas las mujeres que habéis protegido, incluso con vuestra propia vida, aquellas mujeres a las que habéis transmitido vuestro cariño y amor y habéis conseguido que puedan vivir tranquilas y sin miedo, cosa que es bastante difícil mientras sigan sueltos hombres que solo tienen eso de nombre, pero nada de hombres que se atreven a pegar a una mujer. Queremos entregaros estas rosas por tantas mujeres que están vivas y han entendido que nadie tiene derecho a hacerles daño, que son valiosas como personas, que merecen amor incondicional, porque eso es el amor incondicional, que como tantas veces nos ha dicho Pablo en sus clases de defensa, si te pega, no te quiere. Gracias por ayudarnos a saber defendernos, a que puedan llegar a decir, a mí ya nadie me va a pegar. Gracias por ayudarles a poder andar seguras por la calle. Gracias por estar ahí siempre que se os ha necesitado. Cuando había miedo en casa, miedo por la calle, puntos de encuentro, en tantas ocasiones. Gracias a cada policía que ha hecho de este tema un asunto prioritario, en su trabajo y en sus vidas. Gracias por ser la mejor policía que tenemos. Y aprovechamos para pedir en este momento también más efectivos, ya que es imposible llegar a todas las mujeres que sufren violencia de género. Nos faltarían páginas para expresar toda nuestra gratitud hacia todos, pero no podemos dejar de hacer una mención especial a nuestros dos policías especiales que ya son parte de nuestra familia, Pablo Darío y César Rodríguez, y con ellos al resto de policías que están detrás del teléfono las 24 horas del día. Gracias, gracias y gracias de parte de todas aquellas que aún están vivas y viven con tranquilidad y alegría, sabiendo que vosotros estáis ahí. Vivir con miedo es una esclavitud. Por esto mismo que debemos agradecer a todas aquellas personas que colaboran que esto se erradique. Muchísimas gracias. A través de la concessió de diferents premis. Al 2007, Premi Xavier Ferrer per la Concòrdia de Gènere, informació i en la convocatòria per explicar procediments i actuacions en diferents àmbits policials, públics i privats, integració en departaments i altres àrees, etc. I de descomptat amb l'objectiu de poder donar una assistència de major qualitat a les víctimes de la nostra ciutat. L'altre és Mitjana en coordinació activa amb l'UPAM, la Unitat de Protecció de Víctimes de la Policia Nacional, que s'encarrega d'altres víctimes d'esta greu xacra i amb la qual no hi ha un acord marc de col·laboració institucional. A més d'això, vam col·laborar. Pues queremos en primer lugar decir gracias. En un día como el de hoy estamos contentas, orgullosas y agradecidas de que sea el Grupo Gamma quien recoge este premio. Y nosotras no queríamos perdérnoslo y queremos dejar también un poquito de nosotras mismas en él. En el día de hoy recordamos a tantas mujeres, amigas, madres, hermanas, primas, que hoy ya no pueden estar con nosotros. Pero también queremos dejar una nota positiva y de esperanza. Siempre se pone una rosa o flores en aquellos sitios donde una persona pierde la vida. Pero hoy nosotras queremos entregaros una rosa a vosotros, en representación de todos los policías del Grupo Gamma, por todas aquellas mujeres que hoy sí están vivas, por todas las mujeres que habéis protegido, incluso con vuestra propia vida, aquellas mujeres a las que habéis transmitido vuestro cariño y amor y habéis conseguido que puedan vivir tranquilas y sin miedo, cosa que es bastante difícil mientras sigan sueltos hombres que solo tienen eso de nombre, pero nada de hombres que se atreven a pegar a una mujer. Queremos entregaros estas rosas por tantas mujeres que están vivas y han entendido que nadie tiene derecho a hacerles daño, que son valiosas como personas, que merecen amor incondicional, porque eso es el amor incondicional, que como tantas veces nos ha dicho Pablo en sus clases de defensa, si
Si te pega, no te quiere. Gracias por ayudarnos a saber defendernos, a que puedan llegar a decir, a mí ya nadie me va a pegar. Gracias por ayudarles a poder andar seguras por la calle. Gracias por estar ahí siempre que se os ha necesitado. Cuando había miedo en casa, miedo por la calle, puntos de encuentro, en tantas ocasiones. Gracias a cada policía que ha hecho de este tema un asunto prioritario, en su trabajo y en sus vidas. Gracias por ser la mejor policía que tenemos y aprovechamos para pedir en este momento también más efectivos, ya que es imposible llegar a todas las mujeres que sufren violencia de género. Nos faltarían páginas para expresar toda nuestra gratitud hacia todos, pero no podemos dejar de hacer una mención especial a nuestros 2 policías especiales que ya son parte de nuestra familia, Pablo Darío y César Rodríguez, y con ellos al resto de policías que están detrás del teléfono las 24 horas del día. Gracias, gracias y gracias de parte de todas aquellas que aún están vivas y viven con tranquilidad y alegría sabiendo que vosotros estáis ahí. Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana. 2012, Premi de Bones Pràctiques Locals en Violència de Gènere, atorgat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. A 2015, el Premi Medina